Bienvenidos a Flash Surfing. Una temporada más regresamos para mostraros las imágenes y las noticias más destacadas en formato breve alrededor del mundo del surf. El hawaiano Landon McNamara fue el ganador del Memorial ADI Cup celebrado en la mítica ola de Waimea, llevándose $50.000 en metálico y un lugar entre los mejores surfistas de olas grandes de la historia. El realizador Gonzalo Noriega documenta en The Perfect Storm la histórica marejada que recibió la costa norte peruana a finales del 2024, activándose olas que nunca antes se habían visto en condiciones tan extremas. El indonesio Bronson Mead y la brasileña Luana Silva fueron los vencedores de la final mundial junior de la WSL celebrada en Filipinas, donde se dieron cita a los mejores surfistas juveniles de cada continente. A esta cita internacional acudieron varios representantes españoles. Destacaron a Anete González Echavarri, que logró el quinto puesto, mientras que Dylan Donegan alcanzó las semifinales, terminando como tercero del mundo. Once años después de su primera visita a El Salvador, el francés Tristan Guilbaud ha encontrado un país muy diferente, pero con el mismo potencial de surfing, como las olas que le recibieron esta vez en Punta Roca. El australiano Jacob Wilcox nos muestra una retrospectiva visual de lo que ha sido su año como novato en la máxima categoría del surf profesional y que le ha permitido viajar por el mundo en busca de las mejores olas. El realizador Tim Bonizon termina la edición de lo que fueron 5 días de olas gigantes en Japs. Los mejores y más atrevidos surfistas de olas grandes remando hacia las olas más peligrosas del planeta. El Championship Tour 2025 está a punto de comenzar y lo hará con el Lexus Pipe Pro, primera prueba de las 11 que completarán el Mundial de la WSL, además de su final en Fiji, con los 5 mejores de cada ranking. Quien no estará en el arranque del CT en Hawái será el brasileño Gabriel Medina. El 3 veces campeón del mundo sufrió una lesión que le hizo pasar por el quirófano, afrontando ahora una larga fase de recuperación. Nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con más noticias y las imágenes más espectaculares del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.